Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra. El día de hoy vamos a hablar acerca del significado del nombre de Jesús. En Mateo capítulo 1, versículo 21, encontramos la primera alusión al nombre de Jesús. Dice la palabra, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el mensaje que le da el ángel a José para que no deje a María, y se lo da en relación al niño que está esperando María, y dice claramente: le llamará su nombre Jesús. Ahora, ¿qué significa el nombre de Jesús? Jesús no es solamente una nominación, sino que Jesús tiene un significado profundo. Jesús significa el Señor Yahvé salva. De tal manera que el nombre de Jesús significa dos cosas: que es nuestro Salvador, el Salvador de nuestros pecados y de la condena de nuestros pecados, que es la condenación eterna, y además de ello nos dio vida eterna en Él. Pero también que Él es nuestro Señor. A Él necesitamos rendirle nuestras vidas como Rey y Señor, que las vivamos bajo sus normas, bajo las normas de la palabra de Dios y de la dirección del Espíritu Santo, que los obedezcamos. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y por el otro lado, la palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. De tal manera que lo que acá encontramos en el nombre de Jesús es algo que también nos lo dice Romanos capítulo 8, capítulo 10, versículo del 8 al 10, que no puede haber salvación sin señorío. Van de la mano. Romanos, primero, que el nombre de Jesús significa el Señor salva. Y segundo, dice en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como nos lo está enseñando este pasaje, la salvación y el señorío van juntos, de tal manera que no podemos tener a Jesús solo como Salvador si no lo tenemos como Señor. Tener a Jesús solo como Salvador sin tenerlo como Señor es un engaño. La salvación implica una nueva naturaleza, y como dice 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Y esa nueva naturaleza es una naturaleza que necesariamente se dirige al señorío de Cristo en nuestras vidas. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27 nos lo dice también muy claramente: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí nos habla de una nueva naturaleza cuando habla de que nos dará un espíritu nuevo, y aparte quitará de nuestra carne el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Aquí habla de un nuevo espíritu, pero además también habla del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, y ambas cosas son para que obedezcamos la palabra de Dios, para que andemos en sus estatutos. De tal manera que el recibir a Jesús como Salvador implica también recibirlo, reconocerlo como el Señor de nuestras vidas. En esta época estamos celebrando la Navidad, estamos celebrando el nacimiento de Jesús, estamos celebrando el nacimiento del Señor salva. Y una de las formas de celebrarlo adecuadamente es reconocer
que Dios, primero darle gracias a Dios por haber mandado a Jesús a nacer en la tierra para salvarnos de nuestros pecados y para darnos vida eterna. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3 versículo 16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también debemos dar gracias a Jesús por haber venido a salvarnos del poder del pecado y del castigo del pecado, que era la muerte eterna, y por haber muerto en la cruz por nuestros pecados para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna juntamente con Él, por habernos liberado de la muerte y por habernos liberado de la condenación eterna. Solo ello ya es un cambio fundamental, un cambio extraordinario en nuestras vidas. Íbamos camino al infierno, íbamos camino a la condenación, y porque Cristo se hizo hombre naciendo de una mujer, usted y yo encontramos salvación en Él, porque Él vino a pagar el precio de nuestra condenación eterna para que tuviéramos vida eterna. Él asumió nuestra condenación para que nosotros asumiéramos su vida. Así que un motivo más que suficiente para celebrar esta Navidad, pero para celebrarla dándole gracias, alabando y adorando al Señor por lo que Él hizo en nuestras vidas, por haber dado su vida por nosotros. Jesús es el único nacimiento en la historia de la humanidad que tenía como fin la muerte. Todos los demás nacimientos, es cierto que tarde o temprano se enfrentarán a la muerte como parte de un proceso natural, pero no ha habido nadie que haya venido a la tierra expresamente a morir y a morir por nuestros pecados. Eso es un hecho extraordinario, ese es un hecho fundamental en la historia de la humanidad y un hecho tan trascendente que no solo afecta nuestras vidas, sino ha afectado la vida de infinidad de millones de personas, de familias, de naciones, de organizaciones, etcétera. Así que un motivo, una forma de celebrar la Navidad es dándole gracias al Padre por haber enviado a su Hijo y dándole gracias al Hijo por haber venido a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, por haber nacido para morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y aparte de ello, la otra forma de celebrar adecuadamente la Navidad es pedirle al Señor que Él tome control de nuestras vidas. Si nunca lo hemos hecho, entregándole nuestras vidas a su señorío. Y esto es mediante una oración que salga del corazón. Recordemos que es con el corazón con el que se cree y se confiesa para salvación. Así que no es un conocimiento mental, sino es un conocimiento que viene de lo más profundo de nuestro ser. Una oración salida de lo profundo de nuestro ser, diciéndole al Señor que Él que nos perdone de nuestros pecados, que lo reconocemos como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, es suficiente para ser salvo. La palabra de Dios dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, por un lado. Y por el otro lado, si usted y yo ya le entregamos nuestra vida a Cristo, este también es un tiempo de dos cosas. Primero, como dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que fuimos llamados a dar testimonio de las maravillas del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Una de las formas de celebrarlo es dando testimonio, testificando de Cristo y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, para que otras personas también lo conozcan desde esa dimensión de que Él sigue haciendo milagros en la transformación de las vidas de las personas, y las personas que no conocen a Cristo todas necesitan una transformación de su vida, en primer lugar. Y en segundo lugar, la otra manera que nosotros los hijos de Dios tenemos de celebrar la Navidad es reafirmando y profundizando nuestro compromiso, nuestra entrega a Él y a su palabra. De ir
de no quedarnos estancados en nuestra salvación y en nuestro ser cristiano, sino en avanzar cada día más hacia la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, como es el propósito y la voluntad de Dios, y el propósito y la voluntad y la intercesión de Cristo por cada uno de nosotros. La Navidad está bien celebrarla en familia, celebrarla con adornos, celebrarla con convivios, está bien, pero no perdamos de vista lo más importante, y lo más importante es celebrar a Cristo, nuestro Señor y Salvador, por quien hemos pasado de la condenación eterna a la vida eterna, por quien hemos pasado de las tinieblas a la luz, del pecado a la santidad, y por quien somos sanados, liberados, restaurados, provistos, etc. Ese es el milagro más grande que podemos experimentar personalmente, y el nacimiento de Cristo para cumplir la misión a la que Él vino es el milagro más grande que puede existir en la historia de la humanidad. Así que tenemos suficientes motivos para celebrar, pero celebrémoslo con alabanza, con agradecimiento, con adoración y con entrega a nuestro Señor. La mejor Navidad, el mejor regalo de Navidad para el agasajado que es Cristo, es una vida que pasa de las tinieblas a la luz, una vida en la cual Él nace en el corazón de cada persona. Muy bien, muchas gracias por conectarse. Vamos a orar para terminar con esta perla de la palabra. Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, por ese maravilloso milagro que tú hiciste enviando a tu Hijo al mundo, Señor, para que muriera por nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Y gracias, Señor, por el otro milagro tan grande, Señor, que es la transformación de nuestras vidas por el reconocimiento de Jesús como nuestro Señor y Salvador, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos por todas aquellas personas que aún no le han entregado su vida a Cristo, para que este tiempo, Señor, sea un tiempo propicio para hacerlo, Padre. Que tú pongas en el corazón de cada uno de ellos la convicción, Señor, y la certeza de entregarle su vida a Cristo, Padre. Y a cada uno de nosotros que ya hemos reconocido ese señorío y esa salvación en Cristo Jesús, que tú profundices, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros la necesidad de una mayor entrega, la necesidad de una mayor obediencia, la necesidad de una mayor madurez, de un mayor crecimiento, Señor, en la vida cristiana, para que avancemos, Señor, hacia el cumplimiento de tu propósito, que es que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros, y ya no vivamos nosotros, sino Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que tengan una linda noche. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga grandemente, y les recuerdo que el día de mañana, temprano por la mañana, mediodía y por la tarde, tendremos otras perlas de la palabra para seguir edificándonos en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Bendiciones y un abrazo para cada uno.